Marcos, capítulo 14, versículos 32 hasta el 36. Con un amén, usted me autoriza a leer la santa, la bendita, la gloriosa palabra de Dios. Amén. Y leemos la santa, la bendita, la gloriosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Dios añada bendición a nosotros a través de su santa, de su bendita y de su gloriosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos. Padre, ahora yo te pido que tú me uses como canal de bendición, Señor, para que tú hables a este pueblo, Dios. Háblame primeramente a mí, Señor, hazme entender cuál sea tu propósito, cuál sea tu voluntad, oh Dios. Manifiesta tu gloria a través de tu Espíritu Santo. Ahora, Padre amado, edifica tu iglesia tal como tú has prometido, Señor. Yo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Titularemos este mensaje con las mismas palabras de Jesús que parecen ser una redundancia. Abba, Padre. Y digo que parece ser una redundancia porque precisamente la palabra Abba es una forma enfática de la palabra Ab. O sea, se escribe como una A y una B, Ab, que significa Padre. Lo que quiere decir que Jesús enfáticamente está diciendo: ¡Padre! En nuestro idioma dominicano podríamos decir papito, padrecito o papacito. Es como si uno se añoñara y uno dijera: papito, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Abba, Padre, es el título de este mensaje. Bendito sea Dios. Dice que Jesús se detuvo en Getsemaní y que tomó a 3 de sus 12 discípulos, ¿verdad? Y se apartó un poco del resto de ellos. Quizás Jesús entendió que los 3 que él había seleccionado eran los más maduros espiritualmente hablando. Quizás entendió que eran los que tenían más conocimiento, quizás que eran los que más podían apoyarle en la hora de su angustia. Sin embargo, sucedió que todos se durmieron. Ni uno de ellos pudo apoyarle en la hora de su prueba, en la hora de su angustia. Dice que Jesús se apartó del resto y le dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí e interceded. Y yo me voy a apartar un poquito para orarle a mi Padre. Y allí dice que se angustió tanto que solo decía: ¡Ah, Padre! Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo, sino lo que tú quieras. ¿Y sabe qué? Quizás si me hubiese pedido a mí
quizás si hubiese sido mi hijo, guardando la distancia, ¿verdad? Y me hubiese pedido a mí que de ser posible pase de él la hora de la prueba, yo no hubiese pasado. Pero ¿saben lo que hizo el padre? Ni siquiera se inmutó. El padre no contestó. ¿Saben por qué? Porque para el padre en ese momento era más importante tu salvación y la mía que la misma prueba que su hijo estaba pasando. Dice la Biblia que 3 veces clamó: ¡Abba, Padre, pasa de mí esta copa! Y el padre sencillamente guardó silencio. Pero no es de la crucifixión de Jesús de lo que yo te voy a hablar en esta mañana. No es de eso. Te voy a hablar del concepto Abba, del concepto Padre, que es un concepto que está pasando de moda. Bendito sea Dios. Y tú lo vas a entender cuando profundicemos un poquito. Bendito sea Dios. Dice el libro de Romanos, en su capítulo 8, bendito sea Dios, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto me impactó de verdad, porque a mi entender, y conforme a San Juan capítulo 1 versículo 12, que es un versículo que yo enfatizo mucho en mis predicaciones, dice que a los que creyeron, a los que confesaron el nombre de Jesús, Dios le ha dado la potestad, la facultad de ser hechos hijos de Dios. Pero ahora Pablo dice, aparentemente, que no todos los que confiesan a Cristo entran a la condición de hijos de Dios, sino solo los que son guiados por el Espíritu de Dios. Oigan como dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, o sea, está haciendo un paréntesis, estos son hijos de Dios. Bendito sea Jesús. Hijos de Dios. ¿Es usted hijo de Dios? No me contesta. ¿Se considera usted hija de Dios? No me contesta. De ahí entonces saldría la siguiente pregunta. ¿Está usted siendo guiado por el Espíritu de Dios? ¿Está usted siendo guiada por el Espíritu de Dios? ¿O solamente está siendo guiado por tus emociones? ¿Qué es lo que te está guiando? Anoche decíamos, y no me voy a referir nada de anoche, sino a este mensaje precisamente, mencionábamos a ese siervo de Dios al cual Dios llamó, y no obstante era un ingeniero hasta cierto punto, podríamos decir que gozaba de fama, gozaba de fortuna, hijo adoptivo de Faraón, bendito sea Dios, tenía todos los privilegios del mundo, bien educado, bien formado. Sin embargo, note usted que cuando Dios lo llama, Él no se para a pensar, yo soy un ingeniero, yo soy el hijo de Faraón, yo tengo tales o cuales virtudes. No. Él simplemente le dice, tú irás conmigo. Y Dios le dice, ven, yo te voy a respaldar. Dime, tú vas a ir conmigo. Y hasta que Dios no le dijo, sí, yo voy a ir contigo, él no aceptó ir a Egipto. Y le dijo, si tú no vas, yo no voy. Eso se llama ser guiados por el Espíritu de Dios. Tú no vas, yo tampoco. En la vida misionera,
Nosotros por el espacio de casi 10 años caminamos la República Dominicana. Nos movimos casi el Cibao completo, la zona sur casi completa, el este no mucho, el Señor no nos permitió, aunque me sorprendió algo, y es que no obstante, yo nunca he predicado en la región este, oiga esto, nunca personalmente he predicado en la región este, pero estando yo en San Pedro de Macorís, en el Palacio de Justicia, precisamente en el juzgado de instrucción, esperando oportunidad que me tocaba en la audiencia, un preso que acababa de llegar de la cárcel que llaman México, no sé dónde queda, allá en San Pedro de Macorís, se quedó mirándome fijamente, y yo a las personas que andaban conmigo le dije: ese preso me está confundiendo, por favor manténganse cerca de mí, por si acaso me da un trompón que nada más me dé uno, y que ustedes lo agarren. Yo sabía que un trompón por lo menos yo iba a llevar, porque la sorpresa de quién la da, pero ya yo estaba percibido, bendito sea Dios. Pero qué sorpresa me llevé yo, cuando de repente el preso me dijo: varón, Dios le bendiga. Digo: amén. Ahí como que me bajó la presión un poquito. Está bien, ya no me va a dar. Y me dice: desde que usted predicó en la cárcel de allá de México, de aquí de San Pedro de Macorís, mi vida fue cambiada, mi vida fue transformada, mi vida fue impactada por Dios. Y yo dije en mi interior: nunca he ido a esa cárcel. No sé a quién llevó Dios usando mi figura, porque yo nunca he entrado a esa cárcel. Sin embargo, él aseguró públicamente que desde que yo prediqué en esa cárcel, Dios lo cambió a él, Dios lo transformó, Dios lo impactó. Bendito sea Dios. O sea, que no sabemos nosotros si hemos andado a la República Dominicana entera, porque donde no hayamos ido físicamente, Dios haya enviado ángeles tomando nuestra forma a predicar la palabra. Eso ha pasado muchas veces, hermano. No solamente a mí me ha pasado. Conté una vez una anécdota del que era mi pastor, que ya partió, en donde una persona que llegó de España lo ve a él. Ella había pasado por una gravedad en donde ella testificó que fue el Señor que la sanó. Pero créase usted que ella, cuando alcanza a ver el pastor, que era una reunión de líderes, le dice: desde que usted oró por mí junto a mi cama allá en España, Dios me sanó. Y él nunca había ido, ni fue en su vida entera, a España. Dios hace cosas increíbles, bendito sea Dios. Sin embargo, ese Dios que hace cosas increíbles, en determinado momento dejó de acompañarnos a la obra misionera. Y digo que dejó de acompañarnos porque por 10 años siempre suplió el dinero de los viajes misioneros. En el momento que no suplió, yo dije: se acabaron los viajes misioneros. Dios hará algo diferente. ¿Qué cree usted que hubiese pasado si yo busco dinero prestado para irme a los viajes? Sabrá Dios. Entonces Moisés le dijo: si tú no vas conmigo, ni me digas que vaya, porque no voy a ir. No voy a ir. Y no basta con que tú me envíes. Tienes que garantizarme que tú irás conmigo. Bendito sea Dios. Ese padre, que bien pudo estar con Moisés en todo el mover de él, ministerialmente hablando, el hijo le grita: ¡Eres padre! Y él guarda silencio por ti y por mí. Bendito sea Dios. Ahora, si de verdad somos guiados por el Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu va a dar testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. Sigue diciendo Pablo en Romanos 8, versos 15 y 16. Dice:
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero aquí surge un problema tremendísimo. Un problema que quizás en el tiempo de Pablo no se estaba dando, pero que hoy, siglo XXI y finales del siglo XX, sí se ha estado dando, y eso te afecta a ti y me afecta a mí ministerialmente hablando. Y me refiero, lógicamente, al concepto padre. Es muy importante definir. Oye, ¿por qué? No podemos apreciar a Dios porque nosotros, la Biblia, la palabra, presenta a Dios como Padre, como Abba. Ahora, ¿cuál es el concepto que tú tienes de la palabra Padre? ¿Qué fue lo que te tocó a ti vivir con tu Padre? ¿Quién fue tu Padre en tu vida? Dependiendo de esto, viene el concepto de Padre que tú tengas con respecto a Dios. Si tu padre te lastimó, solamente con mencionar la palabra Padre, te bloquearás mentalmente, porque no mirarás a Dios, sino que recordarás al ser humano que te lastimó. Y tú dirás: pastor, eso no me va a pasar a mí. Déjame decirte que la psicología es una ciencia. Una ciencia comprobable. Si es ciencia, es porque puede ser sometida a experimentos científicos y se cumple. O sea, se puede reproducir experimentalmente hablando. Yo quizás pudiera decir lo mismo que tú. A mí no me afecta. Sin embargo, a mí me tocó en la Universidad Nacional Evangélica, en psicología pastoral, hacer de psicólogo para yo tratar de sanar a otra persona que tenía una dificultad. Y cuando esa persona comenzó a hablar y yo simplemente como psicólogo a escuchar, ella mencionaba detalles de su vida. En una mencionó cómo le había encerrado en sí misma la muerte de su hermano mayor, el cual había sido para ella un apoyo. Esa era la línea psicológicamente que yo debía seguir para dar al traste con el problema de esa persona. Pero ¿sabes qué? Después de ella mencionar esto, habló de cómo su padre la había vejado, la había maltratado, y como yo también fui maltratado, desvié la línea de donde estaba el verdadero problema de ella, identifiqué mi propio problema, y entonces yo me bloqueé y me fui por la línea del padre, que era mi problema. Y el profesor, que es psicólogo de profesión y pastor también, cuando tomó la palabra, me dijo: varón, usted iba magníficamente hasta que ella mencionó la palabra Padre. Y entonces le decía a él: antes de usted curarla a ella, hay que curarlo a usted, porque nadie puede dar lo que no posee, lo que no tiene. Por eso hay que definir cuál es el concepto de padre que tú tienes en tu mente. ¿Quién fue tu padre para ti? Bendito sea Dios. Y por el tipo de padre que hemos tenido, podemos relacionar a Dios con nuestro Padre. Con nuestro Padre.
si nuestro padre nos violó, si nos maltrató, si nos golpeó, si nunca se ocupó de nosotros, cuando nos presenten a Dios como Padre, vamos a ver no a Dios, sino a nuestro Padre, y vamos a decir, pero es que Él me violó, es que Él nunca se ocupó de mí, es que me maltrató, y entonces tu relación con Dios está en peligro. Tu relación con Dios está en peligro, porque tú no vas a ver nunca como realmente Dios quiere ser en tu vida, que es el Abba, el Papito, el Padre que te sustenta, que te alimenta y que está contigo en todo momento. ¿Saben qué? El concepto de Padre, como decíamos ahorita, ha sufrido a finales del siglo XX un profundo deterioro. Hoy en día, según estadísticas, la mujer parece ser la cabeza del hogar. Bendito sea Dios. Alaba a Dios. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. La mujer parece ser la cabeza del hogar. Bendito sea Dios. Y eso no solamente pasa en República Dominicana, está pasando en el mundo. Es un fenómeno del siglo XX, finales del XX, principios del siglo XXI, donde los hombres, a menos que no nos metamos a vender droga o a atracar o seamos políticos, no conseguimos empleo. Yo me sorprendí de que a mí se me ocurrió enviar un currículum por internet y todo lo que enviaba brincaba. Y yo decía, pero ¿cuál es el problema? Pongo mi profesión, pongo la experiencia, pongo todos mis conocimientos y el currículum brinca. ¿Y qué es lo que está pasando? Y de repente me bajan la información de 18 a 35 años. Y yo pensé dentro de mí, ¿quién tendrá una pistola? Para darme un tiro ya salimos de esta vaina, porque no es posible que un hombre de 35 años no consiga con qué sostener su familia, porque las empresas solo quieren personas de menos de 35 años. Ese fenómeno no solo se está dando en la República Dominicana, se está dando en el mundo. Por ejemplo, un dato que yo encontré es que en Costa Rica el 52% de los hogares está siendo sostenido económicamente por la mujer. Creo que si buscan aquí, tienen que estar mucho más alto en República Dominicana que en Costa Rica. Aquí usted sale casa por casa y casi siempre la que trabaja es la mujer, porque el hombre se jacta de dar vuelta y no consigue qué hacer, porque nadie quiere darle empleo. Bendito sea Dios. Entonces, eso quiere decir que la mayoría de los hogares hoy en día son dirigidos por mujeres. Ellas son cabezas del hogar y responsables de la manutención de sus hijos. ¿Qué significa esto? Que las nuevas generaciones, todos esos niños que van subiendo, no tienen en su mente definido el concepto cotidiano de la palabra padre. Para ellos, mamá es padre y madre. Ellos no saben lo que es un padre. El padre ha estado ausente en gran parte de sus vidas. Y entonces, cuando vienen a la iglesia, y nosotros como pastores, como predicadores, le queremos vender a Dios como padre, lo primero que viene a su mente es otro irresponsable más, otro que me va a golpear, otro que me va a hacer doler, otro que físicamente me va a dañar. Y entonces la iglesia está llena de personas que no tienen en su mente un significado real de lo que significa un padre. Por eso cuando uno lee la parte donde Jesús dice, Abba Padre, Papito Dios, haz algo, que pase de aquí esta copa, lo primero que uno dice es, apuesto que no pasa. Apuesto que el padre lo primero que se va a poner a jugar dominó, no se va a ir para algún sitio y va a dejar el infeliz que se lo lleve que no lo trajo. Porque es nuestro concepto, es lo que hemos vivido. Y lo que hemos vivido no es fácil que se separe de nosotros. Por eso se dan
algo con lo que quizá usted no esté de acuerdo y que yo por muchos años no he estado de acuerdo, pero que a veces cuando uno choca con este tipo de mensaje, uno piensa, ¿y si yo estoy equivocado en mi apreciación? Y me refiero a los encuentros. Desde que salieron los encuentros, vimos a Satanás. ¡Eso es Satanás! ¡Eso es diabólico! ¡Eso es de 12! Pero ¿qué pasa? Hemos visto que personas, después de asistir a un encuentro y estar 3, 4, 5 días metidos con el Señor, siendo tratados por psicólogos, por sociólogos, por personas que espiritualmente están superiores a nosotros, han sanado sus heridas y de ahí en adelante han sido mejores cristianos. Porque hasta que yo, delante de mí mismo y delante de Dios, no diga, papi, yo te perdono. Todo lo que tú hiciste, yo te perdono. Y delante del Señor te digo que te amo, que te perdoné, que me olvidé de todo lo que pasó en mi vida. Entonces yo estaré sano y podré aceptar a Dios como Padre. Pero mientras eso no pase, mientras yo no vomite de mi interior ese rencor, ese odio, ese dolor que quizás muchos de nosotros llevamos por dentro, no podemos apreciar el concepto de Padre que Dios hoy nos está ofreciendo. Y esto es importantísimo, más de lo que quizás nosotros podamos apreciar en este momento. ¿Sabe por qué? Porque así como no aceptamos a Dios como Padre, tampoco podemos aceptar al pastor como Padre espiritual, como Padre en la fe. No podemos aceptarlo, porque nuestro concepto de Padre no es el adecuado. Por eso, en esta generación se está dando el problema de que los pastores hablan desde el púlpito y uno se empeña más en ver cuáles fueron las fallas, cuáles fueron los defectos, en qué se equivocó, antes que uno decir, mi Padre en la fe me está corrigiendo, me está hablando, y yo tengo que escucharme, y yo tengo que arreglarme, primero con Él y luego con Dios. No, nos hacemos ignorantes. ¿Por qué? Porque nuestro Padre físico nos hirió, nos marcó, y entonces vemos el Padre que no tuvimos en todo hombre que se acerca a nosotros. Hay mujeres que nunca son felices con sus esposos. ¿Por qué? Porque el esposo no es el esposo, es el padre que ella no tuvo. Y entonces se acerca al esposo con odio, con rencor, también con amor, porque si se casó con él porque lo ama. Pero el odio que hay dentro de ella, porque lo que el padre le hizo, porque el padre la vivió y lo dejó, no le deja disfrutar su relación matrimonial. No puede disfrutarlo, hermanos, porque lo que ve es al padre, y entonces quiere hacerle al marido lo que ella quiso siempre hacerle al padre, y no pudo, porque en el fondo le faltó valor. En el fondo le faltó valor. Hay que sanar nuestras vidas, hermanos. Hay que sacar todo eso que tenemos dentro. Bendito sea Dios. Y nosotros como predicadores nos hacemos una pregunta. ¿Qué es lo que realmente estamos comunicando cuando llamamos a Dios nuestro Padre? Para el que ha tenido un Padre verdadero, un Padre responsable, le estamos diciendo algo de mucho valor. Pero, dadas las circunstancias del mundo, para los que no han tenido esa dicha o esa bendición o esa suerte, si pudiera usarse esa palabra, no estamos diciendo nada. Estamos cayendo simplemente en un vacío. Ahora la pregunta es, nosotros los hombres, ¿somos padres al estilo de Dios? Jamás. Jamás podríamos ser padres al estilo de Dios. Porque Dios es un Padre tan misericordioso que dice la Biblia que hace salir su sol sobre injustos y sobre justos.
que su lluvia cae sobre la finca del que le sirve, pero también cae sobre la finca del satanista, del que no le sirve. Y Dios siempre lo que espera es que nos vamos a arrepentir. Nunca ni siquiera nos castiga conforme a lo que merecemos. Por eso no escuchó a Jesús. Por eso Jesús se cansó de decir a Padre, y parecería que el Padre se hizo totalmente indiferente. Ahora, miren lo que dice Pablo en Gálatas 4, versos 4 y siguientes. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a ese que no escuchó, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Somos hijos adoptados de Dios. Bendito sea Dios. Y por cuando somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El Salmo 103, ya estoy concluyendo, dice que como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Dios de los que le aman o de los que le temen. No hay forma de temerle a Dios si usted no le ama. Porque Él conoce nuestra condición. Dios sabe lo que yo soy. Dios sabe lo que tú eres. Dios sabe que somos polvo. Y que si no es por su misericordia, tendremos problemas, hermanos. Pero usted recuerda lo que Pablo dice en Romanos, que solo los que andamos o los que andan por el Espíritu son verdaderamente hijos de Dios. Oiga ya finalmente lo que hace Dios con sus hijos. Hace lo que hace todo padre responsable. ¿Usted cree que es fácil para un pastor corregir a las ovejas? No es fácil. Está pasando de moda, pero no puede pasar de moda. Porque en definitiva, y eso lo entiendo por la palabra, cuando estemos frente a Cristo, yo no creo que literalmente cada pastor vaya a entregar a la iglesia que manejó. Yo no creo esa parte. Yo creo que todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Ahora, lo que sí creo es que el pastor va a tener que darle cuenta al Señor de lo que dejó de hacer y por qué dejó de hacerlo. Si usted adopta un comportamiento inadecuado y yo como pastor no le corrijo, yo voy a tener que darle cuenta a Dios. Y esto es muy difícil. Primero, usted se imagina una iglesia de pocos miembros, usted tener que corregir a alguien. Lo primero que le llega a la mente es: si se va, tenemos menos. Y si cuando se vaya pasa algo, mucho menos todavía. Lo que necesitamos es sumar, nunca restar ni dividir. Y eso le llega a uno a la memoria. Pero y entonces después, ¿qué haremos con Dios? Otro punto que se podría dar es: pero el hermano Pensejo es el que más colabora con la iglesia. Y si se pone bravo y se va, ¿qué hacemos? Bueno, Dios es el que suple todas las cosas. Yo tengo que cumplir mi parte, por dolorosa que sea. Porque al igual que usted, yo estoy luchando para salvarme. ¿O usted cree que ya yo gané la carrera? No, yo estoy vivo. Y en un cuerpo de carne, que es tentado al igual que usted. Y que tiene limitaciones al igual que usted. Y que al igual que usted puede tener carencias. Y que en determinado momento hasta podría fallar de la fe, al igual que usted. Un ser humano normal, igual que usted.
lleno de limitaciones y de problemas. Sin embargo, yo estoy luchando por mi salvación. Y al haber yo aceptado delante de Dios el reto de pastorear, eso entraña una gran responsabilidad. Porque si yo no pastoreo, el Señor me va a preguntar: ¿qué tú hiciste con lo que yo te puse en las manos? ¿Cuál es el resultado? Muéstrame qué fue lo que hiciste con los talentos que yo te di. ¿Qué hiciste? Señor, pero yo no quería que se fueran de la iglesia. Señor, pero tú sabes cómo está el mundo. Y si yo lo corregía, se ponían bravos. Y el Señor me va a decir: hacedor de maldad, apártate de mí. Y yo quisiera librarme de ese momento. De verdad que sí, que yo quiero librarme de eso. Oigan cómo Jehová corrió a sus hijos. Y ahí concluimos. Proverbios capítulo 4, a partir del versículo 1. Oye el texto. Oye, hijo, la enseñanza de un padre, y estate atento para que conozcas cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, te dice el Señor ahora, y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservarás. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá a ti. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios quiere que nos dejemos aconsejar.